Hola, buenos días. Feliz domingo para todos. Hoy quiero que aprendamos algo importantísimo y es una palabra que a nivel mundial está resonando muchísimo. ¿Por qué? Porque tanto en el ámbito gubernamental, de los gobiernos de la tierra, como en el sistema educativo, el sistema de salud e incluso en la religión misma, esta palabra ha tenido mucha connotación. ¿Por qué? Porque hoy quiero hablarles de la credibilidad. Y la palabra credibilidad tiene que ver mucho con la reputación y la fama. Ahora bien, ¿por qué? Porque según el transitar de un gobierno, el transitar de una familia, el transitar de una religión e incluso el transitar de una persona, tiene que dejar muchos pasos y va a dejar antecedentes que van a dar la confiabilidad de quienes lo están observando. En el caso de los gobiernos, la ciudad, de los ciudadanos, las personas observan cada acción. Esto tiene que ver muchísimo con las acciones. Y vamos a hacer un desarrollo de esta palabra donde vamos a conseguir una solución a la falta de credibilidad. Porque lo que queremos es llegar siempre al final de toda esta enseñanza es a soluciones. Pero entonces cuando hablamos de reputación, de fama y en el contexto de la palabra credibilidad, ¿a quién vamos a citar? Citemos un poco en la palabra en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7, que dice allí, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Credibilidad, testimonio, reputación, fama. Vamos a concatenar estos términos súper importantes porque uno no puede estar ni puede existir sin el otro. Para que las personas tengan credibilidad, que es fe, confianza, para que los gobiernos, para que un Estado, para que un príncipe, para que un rey, para que una familia en términos generales tenga credibilidad en algo, en alguien, que eso es confianza, debe existir reputación, testimonio y fama. Si nos vamos al libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama que la plata y el oro. ¿Qué significa esto? Que puede haber un alto rango social de riquezas, de poderío, de jerarquía, el rey, la reina, el presidente, el gobernante, el ingeniero, el doctor, la enfermera. Esos son cargos y tienen pues un nombre que las personas se lo han ganado con su trabajo, con sus estudios.
Pero ese cargo, ese nombre, pasa a ser un buen nombre por la reputación que va a generar credibilidad en una sociedad, en las personas, en un entorno. Ahora bien, hablemos un poco de un personaje de la Biblia, y ese es el gran Saulo de Tarso. Si estudiamos en la fama de Saulo de Tarso y nos vamos pues a Hechos, al libro de los Hechos, en nuestra preciosísima Biblia, capítulo 9, versículo 13, dice de la siguiente manera: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué responde Ananías? Que ha escuchado mucho de Saulo de Tarso. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Cuando hay una visión y Ananías tiene un encuentro con Jesús, Jesucristo le indica que debe encontrarse con Saulo de Tarso, porque previo a este encuentro de Ananías con la visión de Jesús, ya él se le había parecido a Saulo. Saulo había recibido una presencia de Jesucristo en donde perdió la vista por 3 días. Y en este encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesús, él le indicó, Jesús le indicó a Saulo que iba a tener un encuentro con Ananías. Ananías era un enviado de Dios para sanar la ceguera donde estaba Saulo. Pero cuando entonces Jesús le habla a Ananías, él responde con mucha duda por el testimonio y la fama de Saulo, que este hombre hacía mal e inclusive a las iglesias, a los creyentes. ¿Qué pasaba en la vida de Saulo? Saulo era una persona bien importante, consintió la muerte del mártir Esteban cuando lo estaban apedreando, cuando lo mataron, y él incluso comenzó a desarrollar un celo inherente a lo que realmente era Jesucristo. Era más inherente a sus creencias de un fariseo, creencias que estaban obsoletas, creencias que ya habían pasado porque ya había llegado Jesús a la tierra. Y él, por tener esas creencias, estaba contradiciendo la voluntad de Jesús y perseguía a la iglesia. De manera tal que comenzó a agarrar una fama y una reputación de que era el hombre que pedía cartas a los gobernantes para exterminar los creyentes. Y es por ello que entonces Ananías sintió mucho miedo de ir inclusive en contra de lo que le estaba indicando Jesús, de encontrarse con Saulo. ¿Por qué esto? Por la fama, la reputación y el testimonio que tenía Saulo de Tarso. Era una persona que estaba exterminando a los creyentes,
que iba en contra de los discípulos de Jesús y sus enseñanzas. Pero debía acontecer algo importante en la vida de Saulo para que él cambiara. Debía tener un encuentro con Jesús y Jesús hace acto de presencia en la vida de Saulo y viene una ceguera de 3 días en donde él tenía una necesidad fortuita de recibir sanidad para comenzar a trabajar en los caminos de Dios y llevar su palabra. Porque cuando Jesús se dirige a Ananías, le explica de manera inmediata por qué Saulo se comportaba de esa manera. Y le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué existía la mala fama, la mala reputación? Porque había tanta incredulidad con respecto a la personalidad de Saulo, porque era un instrumento escogido de Dios para grandes cosas. ¿Por qué pasan tantas cosas a nivel de los gobiernos de la tierra? ¿Por qué está pasando y tenemos un punto muy importante como es la pandemia? Se sacan vacunas, se dice un día que pueden salir todas a la calle, otro día se cierran todas las empresas y la gente ha perdido mucha credibilidad en los gobernantes de la tierra por eso. Déjame decirte que todo eso viene de parte de Dios. Dios permite que todo eso acontezca para que después se manifieste la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores y la gente pueda ver un cambio en los gobernantes, en las familias, en las iglesias, en el sistema educativo y comenzar a manifestarse el propósito de Dios acá en la tierra y en cada persona. Saulo de Tarso construyó una mala fama con sus acciones, con sus actitudes. Pero esta mala fama iba a ser el fundamento, iba a ser el argumento, iba a ser la apología para que luego se viera entonces la buena reputación y el cambio que Jesús y que solo Jesús puede hacer en la tierra, en la humanidad, en las iglesias, en los gobiernos, en el sistema educativo. Solo entrando Jesús a morar en la humanidad, solo así las cosas van a cambiar en la sociedad. Y sobre todo va a venir la credibilidad a los seres humanos, a esta humanidad tan bella que ha creado Dios. En el libro de Hechos 9:13, como bien lo dije, puedes buscar entonces la mala fama y el mal concepto, testimonio que tenían de Saulo de Tarso. Pero esto tenía que cambiar. Era una necesidad extrema que había en ese momento de predicar la palabra y que se levantaran las iglesias a conquistar almas. Y para ello estaba usando Jesucristo a Saulo de Tarso, una persona con una influencia importante en la tierra y en los gobernantes. Pero, ¿qué pasó y qué hizo cambiar?
¿Qué hizo que la gente comenzara a creer en Saulo de Tarso? ¿Qué pasó con este hombre? Porque si nos vamos al libro de Gálatas capítulo 1, si nos vamos allí rápidamente a Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y allí no era Saulo de Tarso, ya era Pablo, predicándole a las iglesias, donde él mismo traía a cotación su conducta, su fama pasada, y se basaba y se argumentaba en lo que él fue alguna vez y lo que era en ese momento, explicándole a las iglesias de la fama que él tenía anteriormente, de la mala fama, dice él, acerca de mi conducta. ¿Qué debe cambiar en las personas para que comience a existir la credibilidad, la conducta? Esto va realmente totalmente estrecho a las acciones, a las obras. Conducta, manera de conducirse. Y esto es lo que va entonces a crear nuevamente una fama y un buen testimonio en las personas, su manera de conducirse en la vida. Si antes robabas, ya no puedes robar más. Si antes decías mentira, pequeñas o grandes, ya no puedes mentir más. Si antes eras una persona con vicios, con malas mañas, ya no lo puedes hacer más, porque entonces no hay un cambio. Y es por ello que vemos la humanidad en este momento decepcionada. No creen en nada, no creen en nadie, porque no cambia la conducta de los príncipes de esta tierra. Y sobre todo se ha perdido mucha fe y credibilidad en las iglesias por las conductas, por los malos testimonios, por cosas que no se han levantado, que no se han sanado, por familias que no se han restaurado. Porque ¿qué es lo más importante que existe en la humanidad? Hay dos términos desde el principio de la creación del mundo que se ha peleado muchísimo, y es la religión. Este es el tema más importante a nivel mundial. De allí sale todo en la sociedad, del decálogo de los 10 mandamientos. Pero yo quiero dar un consejo bien importante para que el mundo pueda cambiar y la gente comience a tener fe unos sobre los otros y la gente comience a creer. Pero hay mucha falta, pero muchísima falta de credibilidad en las personas, mucha falta de credibilidad en la educación, mucha falta de credibilidad en la educación, en la salud, en la tecnología, en la ciencia. En todo hay mucha falta. ¿Por qué? Porque es que se han manipulado muchísimo las enseñanzas. Sobre todo las enseñanzas bíblicas las manejamos a nuestra manera, en cada circunstancia de nuestras vidas. Y es importante tener una base en donde fundamentar la credibilidad de la humanidad, y esta base es la Biblia. Y la Biblia es exacta y perfecta. Ella no tiene errores. Y si nos vamos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, que fue lo que pasó con Saulo cuando cambia a ser el gran apóstol Pablo. Dice la santa palabra de Dios: por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Pablo tenía que convencer a la sociedad. Pablo, que antes era Saulo, tenía que cambiar su testimonio y su fama. Pablo tenía que cambiar su conducta y convencer a la gente de que era una nueva persona. Y eso solo lo iba a lograr con sus acciones, no solo predicando, no solo hablando de la palabra y las enseñanzas, sino demostrándolo con sus actitudes. Y eso fue lo que pasó. Hasta el día de hoy, por los siglos de los siglos, los frutos del apóstol Pablo se recogen cuando usted y yo recibimos poderosa palabra de enseñanza, de aliento, de esperanza, que sí se puede cambiar en este mundo. Que Dios está dispuesto a hacerte una nueva criatura, porque he aquí que todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Pero debe haber un cambio interno, y ese cambio interno se va a demostrar con los frutos y con las acciones. Es tiempo de cambio, es tiempo de mejorar, es tiempo de que nosotros también como iglesia, es un llamado a la iglesia, hay una limpieza a nivel mundial. Esta pandemia existe porque Dios está sanando, está limpiando, está reestructurando. Necesitamos líderes nuevos, necesitamos gobiernos nuevos, necesitamos iglesias nuevas, necesitamos una transformación general en la humanidad, en la sociedad. Dios necesita representantes de su reino limpio, gente intachable con buenos testimonios que alguna vez tuvieron mala fama, pero ya hoy cambió. Y de esa mala fama se va a extraer para que la gente pueda entender que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que perdona lo pasado, pero necesita que lo presente, que lo futuro sea intachable, sea impecable, sea mejor. Hay una necesidad de credibilidad acá en la tierra. Es tiempo de levantar gente con testimonios y famas intachables, que nadie pueda dudar, que nadie pueda decir negatividades de nosotros. Levántate. Hoy quiero bendecir a la humanidad y a la tierra, y quiero declarar una poderosa palabra de esperanza, donde el Señor dice en el Evangelio de Mateo 7:16, por nuestros frutos seremos conocidos. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga la tierra. Feliz día de reposo. Quien les habla, la pastora Diona de Rodríguez, por su canal YouTube. Puedes conectarte, entra, suscríbete, dale allí a la campanita, y todos los domingos recibirás poderosas enseñanzas de parte de Dios. Que el Señor bendiga a la humanidad.